Buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Díaz, presidente de TG Consultores. Es un placer para nosotros acompañarlos en esta charla del día de hoy. Esperamos que sea de todo su entendimiento. Somos una compañía que lleva más de 16 años en todo el tema de pensiones obligatorias. Estamos en diferentes partes de Colombia y del mundo. En este momento estamos en España, en Colombia, en Estados Unidos, en Costa Rica, en Panamá, y realmente estamos atendiendo a todos los colombianos que se encuentran fuera de Colombia. Por esta razón, queremos darle la bienvenida. Los vamos a dejar en manos de nuestra abogada Alejandra Telles, la persona que les va a contar todo sobre el tema pensional en Colombia, sobre el tema del convenio entre Colombia y España. Y adicionalmente a esto, vamos a tener también la compañía de Johanna García, que es nuestra coordinadora del área de Handel, donde les vamos a contar también los trámites que manejamos para los colombianos que se encuentran residentes en el exterior. Entonces, le damos entrada a Alejandra. Muchas gracias a todos por estar acá. Alejandra. Sí, buenos días, ¿me escuchan ahí? Buenos días. Buenos días, Alejandra. Bueno. Te escuchamos. Sí, gracias. Voy a... Bueno, muy buenos días para las personas que nos acompañan desde Colombia. Buenas tardes para las personas que se conectan desde España. Les damos una cordial bienvenida. Esperamos que al atravesar esta corta charla, pues puedan de alguna manera conocer el convenio que existe en materia de seguridad social entre Colombia y España y también que puedan resolver todas sus inquietudes al respecto. En la parte inferior de sus pantallas, ustedes van a encontrar unos botones donde pueden participar haciendo preguntas a lo largo de la charla, las cuales algunas serán contestadas en vivo y otras las contestaremos a través de este mismo chat o a través de sus correos electrónicos y nos pueden dejar allí su información. En este momento sus cámaras y su micrófono estará inhabilitado precisamente para facilitar la comunicación durante la charla. Posteriormente podremos darles el uso de la palabra cuando sea el momento de las preguntas. Por ahora, si desean participar, para que no olviden sus preguntas, pueden dejarlas registradas en el botón inferior donde existe la posibilidad de realizar esto a través del chat. Me presento, mi nombre es María Alejandra Telles, soy abogada de la firma TG Consultores, expertos en pensiones. Soy especialista en seguridad social de la Universidad Externado de Colombia. Me he desempeñado como consultora en Derecho Laboral y Seguridad Social en la firma. Llevo más de 10 años de experiencia profesional en asesoría tanto a empresas privadas como públicas y a personas naturales o jurídicas. En este momento adelanto todos los procesos en materia judicial para la firma. Sin más preámbulos, entremos ya en materia para conocer pues cuáles son las condiciones de pensionamiento bajo este convenio. Antes de entrar de lleno a estudiar y a conocer las características del convenio, es importante ubicarnos o conocer cómo funciona el sistema pensional en Colombia, porque más adelante vamos a entender que debemos conocer tanto los requisitos en Colombia como los requisitos en España para poder dar aplicación a este convenio. Entonces vamos a iniciar por conocer a grosso modo cómo es el sistema pensional actualmente en Colombia. En este momento, las prestaciones para las que están cubiertos cuando las personas se afilian a cotizar
a cualquier entidad administradora de pensiones en Colombia, están cubiertos de 3 riesgos y también tienen la posibilidad de dar a 3 tipos de prestaciones. Los riesgos que están cubiertos son el riesgo de la vejez, el riesgo de invalidez y el riesgo de muerte. En caso de que suceda alguna de estas 3 contingencias, existen 3 prestaciones a las que se pueden acceder cuando ustedes estén cotizando en Colombia: la pensión de vejez, la pensión de invalidez y la pensión por muerte, que en este caso pues sería para los beneficiarios que disponga la ley. Vamos a entonces conocer cuáles son los regímenes que existen hoy en día en Colombia. En Colombia existen 2 regímenes a partir de la Ley 100 que se expidió en 1993. Esta ley dispuso que se crearan 2 regímenes que son excluyentes, es decir, no puedo pertenecer simultáneamente al uno y al otro, sino debo escoger cuál de estos 2 es el que se acoge a mi proyecto de vida, a lo que yo quiero para mi situación en mi jubilación, y por eso vamos a entrar a definirlos. Entonces, el primero de ellos es el régimen de prima media con prestación definida, que es el que conocen todos como el régimen del Estado o el que administra el Estado, que en este caso quien lo administra es Colpensiones, anteriormente el Seguro Social. Allí en Colpensiones es, digamos, de alguna manera el régimen de prima media hoy en día solamente es manejado por Colpensiones. Antiguamente intervenían entidades como las cajas de previsión, la UGPP, el mismo Seguro Social, pero hoy en día está todo concentrado en Colpensiones. Entonces, el régimen de prima media está administrado por Colpensiones. Y hay otro régimen diferente, distinto, que es el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el que se conoce como el régimen de los fondos privados. Hoy en día los fondos privados que existen en Colombia son Scandia, Porvenir, Protección y Colfondos. Entonces, vamos a mirar cuáles son los requisitos de manera general para pensionarme con estos 2 regímenes en Colombia. Entonces, si estoy en Colpensiones, debo acreditar 57 años si soy mujer o 62 años si es hombre. Y un número de semanas mínimo, que en este caso está en 1.300 semanas, o su equivalente en años, que son 26 años de cotización. Para estas 1.300 semanas, yo puedo sumar en Colombia tiempos al servicio público y tiempos al servicio privado. En caso de que no cumpla este requisito de las 1.300 semanas, me dan la posibilidad de que me devuelvan el dinero a través de la figura de la indemnización sustitutiva. Y la forma de liquidar la pensión en Colombia es eh, con base en dos formas de liquidarla que sea más favorable a la persona que solicita la pensión. La primera de ellas es con base en el promedio de los últimos 10 años de cotización. Ojo, 10 años de cotización, no 10 años de vida. Puede ser que la persona dejó de cotizar hace 5 o 6 años. Eso no significa que esos 5 o 6 años le vayan a sumar en ceros para su promedio salarial, sino por el contrario, cogerán los últimos 10 años cotizados y esos promedios salariales los indexarán o los actualizarán a valor presente para poder hallar ese valor del promedio de los últimos 10 años cotizados. Sobre ese promedio, pues sobre ese promedio me van a aplicar una tasa de reemplazo para poder saber cuál va a ser mi pensión, y esa tasa de reemplazo estará acorde o proporcional al número de semanas que yo haya cotizado en Colombia. Es decir, que a mayor número de semanas, mayor será esa tasa de reemplazo. Y es una tasa de reemplazo que llegará máximo al 80% en este momento. Bueno, ahora en los fondos privados. ¿Cómo me puedo pensionar en un fondo privado en Colombia? Debo acreditar un capital mínimo, porque en los fondos privados ya no entra a jugar para la liquidación de la pensión cuántas semanas o cuál es el promedio salarial que yo tengo. Esto es en Colpensiones. En el fondo privado lo que interesa es qué capital logré ahorrar. ¿Y cómo ahorré ese capital? Bien sea a través del bono pensional, más los aportes que yo hago mensualmente y el rendimiento de esos aportes. Entonces, para hacer una
Un símil es como si yo tuviera una cuenta de ahorros. Es una cuenta individual que está a nombre mío y yo cada mes voy a ir depositando la plata, que es lo que mensualmente o cotiza el empleador o cotizo yo como trabajador por cuenta propia, y esa cuenta cada vez va ganando una rentabilidad, porque el fondo privado tiene unos portafolios de inversión donde todo el tiempo está de alguna manera moviendo mi dinero para que ese dinero tenga una rentabilidad. Existe una rentabilidad mínima y pues naturalmente en esta época de cuarentena, pues todo este tipo de inversiones se han visto afectadas y para las personas que están vinculadas a un fondo privado. Sin embargo, pues digamos que a largo plazo, pues esas inversiones lo que han mostrado es que han tenido rendimientos positivos. Pero eso es un modelo distinto. Al ser un modelo distinto, ya no se rige la pensión por el valor o el número de semanas cotizadas o por el promedio salarial, reitero, sino por lo que logré ahorrar. En este momento, en Colombia, el cálculo actuarial ha establecido que se necesitan aproximadamente 220 millones de pesos colombianos para una pensión de un salario mínimo. Y el salario mínimo en este momento en Colombia está en 877.000 pesos. Eso significa que si yo tengo 220 millones ahorrados en el fondo, por lo menos, y llego a la edad de pensión, es decir, 57 años las mujeres, 62 años los hombres, me van a dar un salario mínimo de pensión. ¿Qué otro requisito debo cumplir en el fondo? Como no se necesita edad, sino reitero el capital, podría, entre comillas, pensionarme a cualquier edad, pero esto es importante tenerlo en cuenta porque las personas no entienden el modelo del fondo privado y quisieran de alguna manera pensionarse, vamos a poner el ejemplo, 10 años antes de la edad, pero eso va a implicar que necesite más capital para poderse pensionar porque está anticipando la pensión. Luego entonces ya no van a ser los mismos 220 millones, sino seguramente va a necesitar mucho más capital. Esta es la partecita que normalmente las personas no comprenden y toman una decisión de alguna manera apresurada de afiliarse a un fondo privado para pensionarse anticipadamente sin tener en cuenta que también depende del capital. Si yo no logro el capital, no me puedo pensionar y luego entonces tendría o que seguir cotizando o esperar a que las aportes rindan lo suficiente para obtener la pensión. ¿Qué pasa si llego a la edad de pensión y no completo ese capital mínimo? Tengo dos opciones. Si tengo más de 1.150 semanas cotizadas en Colombia, me van a poder dar una pensión de garantía mínima. Y esto es muy importante ahorita que vayamos a entrar en materia del convenio, porque para estas 1.150 semanas también me van a permitir sumar las semanas que he cotizado en España. Si tengo 1.150 semanas cotizadas al fondo privado o cotizadas en Colombia en general, me van a dar una garantía estatal de que por lo menos cada mes me va a llegar un salario mínimo. En caso de que yo no tenga las 1.150 semanas ni tampoco el capital, entonces podré obtener que me devuelvan el dinero. Así a grosso modo es los requisitos de pensión en Colombia. Entonces, entendemos que el modelo de Colpensiones o el modelo estatal es un modelo donde debo acreditar un tiempo de cotización, 1.300 semanas y una edad definida. En cambio, en el fondo privado, un capital mínimo de 220 millones por cada salario mínimo o un total de 1.150 semanas para una pensión también de salario mínimo. Entendiendo este modelo o los dos regímenes que existen en Colombia, entonces ya podremos entrar en materia de nuestra charla de hoy y es conocer el convenio de seguridad social que existe entre Colombia y España. Este convenio se estableció a través de la ley 1112 del año 2006. A pesar de que es un convenio que lleva pues ya más de 14 años, es un convenio que con gran esfuerzo pues las entidades gubernamentales pues han tratado de socializar o poner en las personas porque estadísticamente lo que habían establecido es que no se conocía el convenio y había muchas personas colombianas residentes en España que pudiendo acceder al reconocimiento de una pensión y necesitando esta pensión, no la reclamaban por el desconocimiento del convenio.
Entonces, es un trabajo conjunto que han hecho tanto el Ministerio de Salud en Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y en España el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y todas las direcciones provinciales del Instituto Nacional de Seguridad Social en España. Entonces, ¿cómo funciona el convenio o para qué se creó el convenio? Es precisamente para que las personas que hayan trabajado en Colombia y en España y que no logren acreditar los requisitos con el tiempo exclusivamente de cada uno de estos países, se les permita unir o juntar este tiempo de cotización para acceder a una pensión en el momento de la contingencia y acumulando estos tiempos, inclusive si deciden vivir en un tercer país, que eso es un aspecto positivo porque el convenio le permite que así usted viva no en Colombia ni en España, pueda acceder a este convenio. ¿Y qué prestaciones cubre? En España me cubrirá para casos de incapacidad permanente, en caso de muerte y en caso de accidente no laboral y obviamente la jubilación. En Colombia, para el caso de vejez, invalidez y sobrevivientes de origen común. La pensión de sobrevivientes es la pensión que también se conoce como pensión de muerte. Luego entonces allí los beneficiarios serán los sobrevivientes del causante o del fallecido. ¿Y cómo es el proceso para la pensión del convenio Colombia-España? Hay unas disposiciones que son comunes a ambos países y otras que son específicas, porque lo que debemos tener en cuenta es que pues las legislaciones son distintas y también pues tienen requisitos distintos internamente. El convenio lo que busca es articular estas dos legislaciones que aunque son distintas pueden confluir en varios puntos. Estos son los puntos comunes. Entonces, en este caso, cuando la persona, lo primero que debemos decir es a dónde se debe presentar la solicitud, ¿no? Entonces, la primera precisión es que se debe presentar dónde resida el interesado. Si es colombiano, pero en este momento está residiendo en España, debe radicar su solicitud en España o viceversa. Es dónde resida el interesado. Y si la radico en Colombia, ¿dónde la radico? En Colpensiones, si está afiliado a Colpensiones, o en su fondo privado, si está en un fondo privado. Pero si yo vivo en España, ¿dónde la debo presentar? En las direcciones provinciales, bien sea del Instituto Nacional de Seguridad Social o para las personas que están en regímenes especiales, como por ejemplo los de la Marina, entonces ellos tienen su propia dirección provincial. Haciendo esta precisión, entonces vamos a entender o a entrar a analizar cómo es el proceso de la reclamación de la pensión. Entonces, cada país debe examinar por separado la solicitud que hace el interesado. Entonces, lo primero que hace el país a quien se le presenta la solicitud es comprobar si usted como afiliado cumple con los requisitos de forma independiente sin sumar los tiempos del otro país, porque pues lo que se debe propender es por el derecho más favorable. Entonces, si la persona se presenta en Colombia y sin tener que sumar las semanas de España ya acredita el requisito a la pensión, se le ofrece la opción a la persona para que no pida no haga la solicitud de pensión aplicando el convenio, sino únicamente con la legislación del país que cumplió el requisito. Después de que el país comprueba que la persona no alcanza el derecho sin sumar los dos tiempos, entonces ahí sí la institución competente suma los tiempos de ambos países, es decir, de España y Colombia. Si la persona sumando los dos tiempos acredita el requisito de semanas, vamos a ver ya cuántas semanas, ya vimos que en Colombia son 1.300 semanas si estoy en Colpensiones, 1.150 si estoy en un fondo, y ya vamos a ver los requisitos de España. Entonces, si ambos países corroboran que la persona cumple con el requisito de semanas, podrá acceder entonces a el convenio. ¿Y cómo determinan la pensión? Para saber el monto de la pensión. Entonces calculan la prestación sumando los periodos que usted cotizó, tanto en uno como en otro país, como si los hubiera realizado en el país donde solicitó la pensión.
Entonces vamos a poner el ejemplo que solicitamos la pensión en Colombia y yo tengo 16 años cotizados en Colombia y 10 años en España. Me suman esos dos periodos, me da 26 años de cotización, que es el equivalente a 1.300 semanas. Luego entonces puedo acceder a la pensión dando aplicación a los parámetros del convenio. Y en ese sentido, lo que hace el país competente es calcular una pensión teórica. Entonces, el país lo que hace es calcular como si esos 26 años los hubiera cotizado en Colombia para el caso del ejemplo. Después de que me hacen el cálculo de esa pensión teórica, lo que va a hacer el país al que yo hice la solicitud es calcular la proporción del tiempo que coticé versus de esa pensión teórica al país que estoy solicitando. Como lo estoy en el ejemplo, lo estoy solicitando en Colombia, lo que hacen es calcular esa proporción de los 16 años que coticé en Colombia respecto del 100%. Entonces, hay una pensión a prorrata o proporcional. Entonces vamos a decir que en Colombia, para el ejemplo, vamos a decir que esos 16 años equivalen a un 60%. Vamos a poner el ejemplo. Entonces, esa pensión prorrata es que en Colombia coticé el 60% de mi tiempo y en España el 40%. Luego lo que hace el país es comparar las prestaciones que calcula y cada país le reconoce o le abona a la persona la que le sea más favorable. Como en el ejemplo la mayor cantidad de tiempo la había cotizado en Colombia, naturalmente pues será más favorable la proporción en Colombia y así le reconocerán la pensión en Colombia. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos para pensionarme en España? Para saber cuáles son los requisitos que debo completar en caso de que yo quiera acceder al convenio. El primer requisito para pensionarme en España es estar afiliado al sistema de seguridad social. Y aquí hay un tema con el convenio y es que puede ser que la persona venga inactiva o cesante, como lo llamamos en Colombia, inactivo o cesante, es decir, no venía cotizando al sistema de seguridad social. Entonces, para España, el hecho de que la persona, su última vinculación haya sido en Colombia, su última vinculación al sistema de seguridad social, entonces lo va a valer como si estuviera afiliado al sistema de seguridad social en España. Esa es la ventaja del convenio. ¿Cuál es el segundo requisito? En este momento, la edad en España está en 67 años para el año 2027, pero están en un régimen de transición donde en el año 2020, es decir, la edad se fue incrementando y va a quedar en el 2027 a 67 años. En este momento, la edad está en 65 años de edad para acceder a la pensión de jubilación. Y en cuanto al tiempo, se requiere, igualmente hay una tabla que es progresiva, es decir, a medida que va pasando el tiempo se va a requerir más años de cotización o más semanas de cotización y en este momento, es decir, vamos a hablar año 2020, se necesita para pensionarse 37 años de cotización para las personas que tienen 65 años y 10 meses. Ahora, si las personas han cotizado esos 37 años de cotización con independencia al tiempo de Colombia, pues lo que hablábamos antes, puede pedir su pensión de forma independiente, tanto la de Colombia como la de España, si cumpliera de forma independiente, sin sumar los tiempos, estos requisitos. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que como el régimen de pensiones en España es un régimen que está en ascenso, es decir, es un régimen que progresivamente los requisitos van a quedar en 67 años de edad, hombres y mujeres, y un cúmulo de semanas de 38 años y medio. En este momento, lo que está rigiendo o lo que debo contemplar es que necesito 65 años de edad y 37 años de cotización para pensionarme hoy por hoy en España. Dicho esto, en España, pues obviamente 37 años de cotización, pues es bastante tiempo, ¿no? Entonces, se estableció que hay una pensión que se llama pensión contributiva, que es exigirle a la persona un periodo mínimo de cotización de 15 años.
Allí pues ya no le van a dar el 100% de la pensión, pero si la persona logra completar esos 15 años de tiempo de servicios o de cotización, podría obtener esta pensión contributiva que no es en la misma proporción que se paga como las personas que logran los 37 años de cotización o los 38 años y medio, dependiendo del año donde la solicite, pero sí es una pensión, digamos, de alguna manera, pues como en Colombia lo tenemos también, una pensión mínima, ¿no? Para garantizarle el ingreso o la subsistencia a la persona. ¿Qué es importante para esta pensión contributiva? Que debe por lo menos haber cotizado 2 años anteriores al momento al que se genere o el hecho causante de la pensión, es decir, al momento en que dejó de cotizar o al momento en que terminó, le dieron el alta o como lo llamamos en Colombia, se terminó el contrato, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculan la pensión en España? Ya habíamos dicho, vamos a ir retomando un poco para ir recordando cómo funciona en Colombia y lo vamos a ir comparando, ¿no? Entonces, en Colombia ya habíamos dicho que el promedio de la pensión es con base en los últimos 10 años o toda la vida, si me es más favorable toda la vida. Fíjense que en España es con los últimos años de vida laboral y para el año 2020 se toman en cuenta los últimos 23 años para establecer el promedio salarial. Y desde el 2022 se tendrán en cuenta los últimos 25 años. Recuerden que es un régimen progresivo. Entonces, en el 2020 me tomarán en cuenta los últimos 23 años. La pensión se percibe en 14 pagos o mesadas. Aquí en Colombia son 13 pagos, es decir, la mesada 14 ya no existe, dejó de existir a partir del acto legislativo 01 del 2005. Entonces, aquí en Colombia hablamos solamente de una prima anual. En España, la pensión, el monto de la pensión va a ser esa base reguladora o promedio salarial de mis últimos 23 años y sobre ese promedio me van a aplicar un porcentaje. En este momento, se puede alcanzar al 100% de ese porcentaje si por lo menos he cotizado 35 años y 10 meses de cotización. Para el año 2027, según la ley española, se exigirán 37 años de cotización para alcanzar ese 100% de ese promedio salarial o reguladora, como se llama en España. El periodo mínimo de cotización, como lo habíamos dicho, para la pensión contributiva es de 15 años. Si yo logré esos 15 años de cotización, ya no me van a dar el 100% porque naturalmente no estoy cotizando los mismos 37 años que están cotizando los demás, pero sí me van a dar un 50% de esa base reguladora que podrá irse incrementando por cada año adicional a esos primeros 15 años de cotización. Recuerden que aquí en Colombia la base o la tasa de reemplazo va del orden del 45% hasta máximo el 80%. Aquí en Colombia para llegar al 100% serán únicamente las personas que cotizan sobre el salario mínimo, por cuanto aquí en Colombia no hay pensiones inferiores al salario mínimo. Es el único caso donde hay el 100% de la tasa de reemplazo. De resto, el porcentaje oscilará entre el 45 y el 80%. Hablemos de cifras. Entonces, en España, para el año 2020, la pensión máxima es de 2.659 euros. Para las personas que no hayan cotizado el mínimo, esa es la pensión máxima, ¿no? Y para las que no hayan cotizado el mínimo, recuerden aquellas personas que cotizaron tan solo 15 años, entonces el máximo ascenderá a 392 euros mensuales. Así como en España existe una pensión máxima, aquí en Colombia también existe una pensión máxima. Entonces, aquí en Colombia existe el tope de los 25 salarios mínimos para cotizar sobre pensión y para el monto de la pensión. Y la pensión mínima sería precisamente el salario mínimo. Aquí pusimos un ejemplo, ¿no? Una persona de 65 años que en España se vaya a pensionar y tiene un cónyuge, cobrará 642 euros. Si esa persona no tiene un cónyuge, su pensión ascenderá a aproximadamente 677 euros.
Esto sigue, hay unas, digamos, unas disposiciones comunes entre España y Colombia y es, por ejemplo, para el caso de los regímenes especiales. En España existen regímenes especiales, por ejemplo, para los trabajadores del mar o los que trabajan en minas de carbón. Igual sucede aquí en Colombia, que en Colombia también existen disposiciones para actividades de alto riesgo, como también como las que se desempeñan en las minas de carbón o también como por ejemplo los que están expuestos a sustancias cancerígenas o expuestos a rayos X. Bueno, hay toda una normatividad que es el decreto 2090 en Colombia, donde se regulan precisamente estas pensiones especiales. En España también. Entonces, lo que ha dispuesto el convenio es que como para estas personas que están expuestas a un riesgo especial, se les exige menos semanas o menos edad, es decir, se les permite una pensión anticipada a la de las demás personas. Lo que se permite es que estos aportes se puedan sumar para efectos de pensión. Entonces, si yo estoy en Colombia y quiero acceder a una pensión especial de alto riesgo, podré sumar las semanas que coticé en España siempre y cuando las haya cotizado expuesto a ese mismo riesgo o desempeñando la misma profesión. Igualmente en sentido contrario, es decir, si quiero hacerlo en España, España también validará los tiempos que cotice en alto riesgo en Colombia con esa salvedad de que debe ser en igual profesión o empleo. Si me acojo al convenio de Colombia y España, solo me tendrá sus alternativas y no las simultáneas, porque puede pasar que la persona haya cotizado aquí y allá. Entonces, si eso llegara a suceder, me van a descontar las semanas que se sobrepongan, perdón, que se llaman simultáneas. También es importante saber que puedo reclamar esta pensión bajo el convenio con independencia de donde yo resida. Puedo residir en España o en Colombia o, como le decía al inicio de la charla, en un tercer país. Y cada país es el que se encarga del pago de la prestación. Las personas también que reúnan los requisitos para percibir de forma independiente su pensión, es decir, si usted reúne los requisitos para pensionarse en Colombia y de forma independiente a España, usted podrá acceder a las dos pensiones. Esas son disposiciones comunes en ambas legislaciones, tanto para Colombia como para España. Hay algunas disposiciones que son específicas para el caso de Colombia y otras para el caso de España. Por ejemplo, para el caso de España, España tiene unos periodos de carencia o unos periodos mínimos de cotización para el caso, por ejemplo, de las pensiones de sobrevivientes o para el caso de las pensiones de invalidez. Lo que dispone la legislación española para el caso del convenio es que si la persona ha cotizado ese periodo mínimo de carencia en Colombia, se lo va a validar para la pensión de sobrevivientes o para la pensión de invalidez. Y también todas aquellas, digamos, vicisitudes, como por ejemplo, en el caso de la pensión de invalidez, si la persona tiene un dictamen médico laboral o un dictamen médico en general que determine su pérdida de capacidad laboral emitido por una autoridad colombiana, la institución española lo va a valer o lo va a validar en virtud de este convenio. En cuanto a España, el cálculo de la pensión se hará según las bases de cotización reales que hayan certificado las distintas entidades de España. ¿Qué significa eso? Que cuando me vayan a aplicar el convenio, la pensión, aunque me están sumando los dos tiempos, es decir, el tiempo de Colombia y España, mi promedio salarial, vamos a poner el ejemplo en España, como son mis últimos 23 años, ese promedio salarial no me lo van a calcular teniendo en cuenta los salarios que yo coticé en Colombia, sino únicamente los que coticé en España. Bueno, y si mis últimos años fueron en Colombia, no me los van a tener en cuenta, sino me van a coger el me lo traen a valor presente y esa será mi base reguladora para la pensión en el caso de España.
Entonces, igual sucede en Colombia. Si yo solicito la pensión desde Colombia, significa que las semanas de cotización de España me las van a tener en cuenta, pero el promedio salarial con el cual me van a liquidar la pensión aquí en Colombia será con el que reporté cotizaciones en Colombia. Eso significa que si mis últimos años fueron en España, esos últimos años solamente sumarán como semanas, más no como salarios para efectos del cálculo de la pensión, sino que me cogerán hacia atrás mis últimos 10 años cotizados en Colombia, me los traerán a valor presente y sobre eso tasarán la cuantía de mi pensión. En España la cuantía se incrementa según las revalorizaciones establecidas anualmente por el gobierno de España, tipo de prestaciones. Igual pasa en Colombia. En Colombia tenemos el ajuste que se hace anualmente con el IPC certificado por pensiones en Colombia. En el caso de la pensión de jubilación para las personas que hayan solicitado la aplicación del convenio, todas las semanas que haya cotizado en Colombia se le sumarán a las cotizadas en España y determina a qué edad puede acceder a la pensión. Recordemos que como el régimen español es un régimen que está en progreso, o sea, en este momento están en una transición, la edad se puede anticipar por cada año adicional que usted cotice. Por eso veíamos anteriormente que en este momento, es decir, año 2020, está en 65 años de edad si tengo 37 años de cotización. En el caso de Colombia, disposiciones específicas para Colombia. El promedio salarial aquí ya no será de los 23 años que hablamos hoy en día en España, sino aquí es con el promedio de los últimos 10 años o toda la vida laboral. Y lo que les está comentando y es que únicamente me van a calcular la pensión sobre los salarios que coticé al sistema pensional colombiano. Y estas disposiciones del convenio aplicarán tanto para los afiliados al fondo privado como para los que están en el régimen de prima media. Entonces, ustedes se preguntarán cómo funciona para los que están en un fondo privado. Entonces, lo que hace la persona que está en un fondo privado es acreditarle al fondo privado que si suma las semanas de Colombia con las semanas de España, va a acreditar por lo menos las 1.150 semanas de las que hablamos al inicio de la exposición para acceder a esa garantía de pensión mínima. ¿Sí? Entonces, estas semanas le permitirán acceder a una prestación en Colombia bajo la normatividad del fondo privado. Es importante tener en cuenta que si la persona está solicitando una pensión de invalidez, la radicación de la solicitud en virtud del convenio debe hacerla donde resida la persona. En ese caso, no interesará si el suceso o el siniestro tuvo lugar en otro país, sino precisamente en aplicación del convenio, deberá solicitarlo donde reside. ¿Y qué pasa si reside en un tercer país, es decir, en un país distinto a Colombia y España? Entonces debe presentar la solicitud donde estuvo asegurado la última vez, es decir, si su última cotización fue en Colombia, así haya sido hace muchos años, deberá presentar la solicitud a través del Ministerio del Trabajo de Colombia. Y si su última cotización o su última vez que estuvo asegurado el sistema de seguridad social fue en España, pues deberá hacerlo a través de la dirección provincial que corresponda. Es importante tener en cuenta que Colombia en este momento tiene suscritos varios convenios de seguridad social. En este momento tenemos convenio con Chile, Ecuador, Argentina, Uruguay y pues existe un convenio multilateral el cual estamos pendientes que sea ratificado por Colombia. ¿Y qué pasa si no cumplo con los requisitos de pensión? Es decir, ya sumé mi tiempo de cotización entre Colombia y España y no me da ni siquiera para una pensión ni aquí ni allá. Entonces, reiteramos que en Colombia existe la figura de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez para aquellos que están en colpensiones y la figura se llama devolución de saldos o de aportes para los que están afiliados a un fondo
fondo privado de pensiones. Para poder acceder a esto, la persona pues deberá manifestar que no tiene la posibilidad de seguir cotizando, lograr ese mínimo de semanas y poderse pensionar y acreditar que tiene la edad, es decir, 57 años las mujeres y 62 años los hombres. En el caso de los fondos privados, debe acreditar que no tiene el capital necesario y que no tiene las 1.150 semanas para que su capital le sea devuelto. Con esta última diapositiva hemos terminado lo atinente al convenio de seguridad social entre Colombia y España, que es importante como precisiones finales, ¿no? La mayor cantidad de reclamaciones que nosotros hemos podido adelantar para la aplicación de este convenio es precisamente porque al ser un convenio que no se le ha dado la difusión y la socialización pertinente, casi que los mismos funcionarios de las entidades gubernamentales tampoco tienen conocimiento de cómo se debe aplicar, a quiénes aplica, cómo se calcula la pensión, cómo se paga, y esto ha hecho que todos los trámites ante las entidades pues sean un poco engorrosos o demorados, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, es importante conocer el convenio, conocer cómo aplica, cómo me calcularían la pensión y a qué voy a poder tener derecho en estos casos. Estos convenios multilaterales lo que facilitan es que las personas no se queden sin una protección para su vejez y pues es un aliciente que la persona que por su tipo de trabajo o por su profesión o por situaciones familiares se haya tenido que ausentar de su país, es decir, ha tenido que salir de Colombia, pues ese tiempo de cotización o de trabajo, pues no lo pierda, ¿verdad? Que es importante también conocer, pues que las solicitudes en este momento se han de alguna manera incrementado precisamente porque el gobierno pues ha tratado de hacer toda una labor de conocimiento a través de las distintas asociaciones para que las personas pues puedan conocer a qué tienen derecho y puedan acceder a estas prestaciones. Con seguridad sé que tienen muchas inquietudes, muchas dudas. Esa es la idea, que la exposición que hemos hecho les deje inquietudes y dudas. Pueden ir registrando sus preguntas en el chat mientras avanzamos a un segundo tema que puede no ser en este momento el tema que más les inquieta, pero sí es un tema de conocimiento general que viene de alguna manera solventándose en medios de comunicación y que puede interesarles o a ustedes o a alguno de sus familiares. Y es la posibilidad de trasladarse entre regímenes. Y es que en Colombia, como al inicio de la exposición, les indiqué, existen dos regímenes, ¿no? El régimen de los fondos privados y el régimen público. Resulta que las personas pueden estar en el uno y en el otro, escoger estar en uno o en otro y en ese orden de ideas, pues para poder escoger debo tener conocimiento de qué es lo que más me conviene y cuáles son las características de cada uno de los regímenes. Entonces, a lo largo del tiempo se ha venido regulando la posibilidad de que las personas se trasladen a uno o a otro fondo. En este momento, el tiempo que yo debo acreditar para poderme trasladar de Colpensiones al fondo o viceversa es un tiempo de permanencia de mínimo 5 años, pero no lo podría hacer si estoy a menos de 10 años de pensionarme, es decir, el último plazo que tengo para escoger si quiero estar en un fondo privado en Colombia o quiero estar en Colpensiones será para el caso de las mujeres a los 47 años y para el caso de los hombres a los 52 años. ¿Y qué pasa si yo estoy a menos de esos 10 años para adquirir la pensión y no tomé la decisión? Bien sea porque no lo sabía o porque no tuve en ese momento la precaución de informarme o simplemente porque pensé que a donde estaba me iba a pensionar mejor. Entonces, en este momento en Colombia existe precedente jurisprudencial donde lo que se ha analizado es precisamente el deber de información
que deben cumplir todas las administradoras de pensiones, es decir, tanto Colpensiones como los fondos privados, y es básicamente el tema formación y la asesoría. Y es que las personas deben tener acceso o conocimiento a cuáles son los requisitos de cada uno de los regímenes, entender cómo funcionan y además saber cómo podría ser su futura pensión en uno y en otro régimen. Si usted cuando se afilió al fondo privado o a Colpensiones no recibió esa información, pues lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia en Colombia es que esos traslados a los fondos privados no pueden entenderse como válidos precisamente porque se ocultó o se cayó información que para la persona era importante. Y es que hoy en día en Colombia lo que estamos viendo es que las personas que traían un promedio salarial alto, es decir, más de 3 o 4 salarios mínimos, casi todas se están pensionando con un salario mínimo de pensión en el fondo privado, siendo que si se hubieran quedado en Colpensiones, su pensión podría ser 3 o 4 veces esa misma pensión. Entonces, ese es un fenómeno que se está presentando hoy en día en Colombia y a manera de comentario, lo que queríamos ponerles en conocimiento es que las personas sí tienen una salida o sí tienen una opción de regresar a Colpensiones y es a través de esta disposición o esta línea jurisprudencial que ha desarrollado la Corte Suprema de Justicia y que ha hecho que muchas personas pongan en conocimiento de la autoridad judicial que no cumplieron con ese deber de asesoría y no le informaron las consecuencias de lo que podría tener su decisión de cambiarse y hasta ahora que están llegando a la edad de pensión es cuando se dan cuenta realmente de las consecuencias de la decisión de trasladarse a un fondo privado. En Colombia también pues, se han expedido distintas normas o decretos en referencia a la situación generada por el coronavirus o COVID-19 y respecto del tema de pensión, que es el que nos atañe, pues las medidas que han tomado es básicamente dos importantes. La primera de ellas es que las personas que estaban pensionadas en un fondo privado bajo la modalidad de retiro programado y que devengaban un salario mínimo en razón de la crisis económica generada por el coronavirus y como les venía comentando, que las personas que están afiliadas a un fondo privado, pues su capital todo el tiempo se está moviendo en portafolios de inversión. Resulta que estos portafolios de inversión pues tienen estrecha relación con toda la situación económica que está viviendo el mundo. Entonces, las rentabilidades que se esperaban o los rendimientos que se esperaban, pues no llegaron a estas cuentas, lo que ha generado una descapitalización de las cuentas de los pensionados. Entonces, para evitar que el descalabro fuera mayor y que con el tiempo estas personas no se quedaran sin pensión, se expidió el decreto 558 en medio de esta emergencia sanitaria para que las personas que estaban bajo estas condiciones sean trasladadas a Colpensiones, la entidad del Estado, y Colpensiones les seguirá pagando la pensión en la misma cuantía, ¿no? Un salario mínimo. También se estableció un subsidio al aporte en pensión. Entonces, en este caso, lo que permitió el gobierno es que durante 2 meses las empresas o los trabajadores independientes no efectúen la cotización al sistema de pensión, sino únicamente el 3% que corresponde a la cuota de administración. Hoy en día la cotización de pensión está en el 16%, luego entonces es un ahorro tanto al empleador como para el trabajador durante estos meses de crisis. Y la última medida es que se grabaron las pensiones, se dispuso un impuesto, se llama el impuesto solidario. Ese impuesto que se creó expresiones que son superiores a 10 millones de pesos, iguales o superiores a 10 millones de pesos, las personas que en Colombia devengan una pensión igual o equivalente a esos 10 millones de pesos, deben contribuir con un impuesto a partir del 1 de mayo y hasta el 31 de julio. Este impuesto aplica inmediatamente, es decir, no deben requerir el consentimiento del pensionado y pues es un impuesto que va progresivo dependiendo del valor de la pensión, pues
como ustedes lo pueden ver en la presentación, inicia desde un 15% sobre el valor de la base gravable hasta un 20% para aquellas personas que devengan 20 millones de pesos o más. Esas son las medidas que en este momento podemos referenciar en temas de pensiones a raíz de la emergencia generada por el coronavirus y pues quisimos socializarlas con ustedes para que tuvieran conocimiento de lo que está sucediendo en nuestro país. Entonces, los voy a dejar en compañía de Joana García, quien es la representante de Handel, que tiene una información también muy importante para ustedes. Bueno, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Lorena Lozano. Doctora Alejandra, muchísimas gracias por su intervención. Sabemos lo importante que es tener el conocimiento, y más los colombianos que se encuentran fuera del país, de cómo pueden pensionarse a través de este momento pues, que estamos pasando. Les voy a pedir un favor. Antes de que pasemos a las preguntas, nos gustaría que se tomaran un tiempo también y recuerden que en la parte de abajo van a ver unos botones donde la persona que levante la mano vamos a responder su pregunta en vivo. Vamos a dar inicio entonces a las preguntas, doctora Alejandra. Entonces voy a buscar una persona que nos haya formulado una pregunta. Bueno, mientras ubico la persona que nos formule pregunta, entonces vamos a ceder un espacio a la gerente Joana García, quien les brindará información acerca de Handel. Es una de nuestras líneas de negocio pensadas en los colombianos que se encuentran residentes en el exterior. Tenemos dos manos levantadas, doctora Alejandra. Vamos a hablar con la señora Gloria Eugenia Victoria. Señora Gloria, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Bueno, parece que se fue la señora Gloria. Por favor, recuerden levantar la mano para poderles dar paso a las preguntas. Vamos a hablar con la señora Mary del Socorro Gómez Duque. Señora Mary, por favor, habilite su micrófono para que la abogada le pueda escuchar su pregunta. Sí, hola. Señora Mary, buena tarde. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Aquí en Tenerife, Canarias. ¿Cómo está? Muy bien. Señora Mary, por favor, formule la pregunta a la abogada. Tengo 52 años, 20 años viviendo en España, 16 años cotizados en España y 11 años cotizados en Colombia. Discapacidad del 39%. Con 57 años puedo sumar y sumar lo cotizado, que llegaría, seguramente va a llegar a los 57 años, a lo mejor con 30 años de cotización, más o menos, porque ahora tengo 26 sumándolos. ¿Puedo pensionarme en Colombia sin cumplir la edad de España? Sí, señora Mary, muy buenas tardes. Muchas gracias por su pregunta. Entonces, sí, señora, usted al ya el cumplimiento de los 57 años, como usted ya acredita las semanas que se necesitan para pensión Colombia, podrá pedir la pensión a través del convenio desde España para que le sumen el tiempo de Colombia y España y acceder al reconocimiento de la pensión. Que es importante aquí tener en cuenta que la pensión se paga a prorrata o en proporción. Es decir, cuando usted se vaya a pensionar, le van a liquidar o le van a reconocer la pensión como se va a reconocer con los parámetros de Colombia, le van a reconocer la pensión con los 11 años o por los 11 años que usted cotizó a Colombia y no por los 27 años que en total tiene, ¿sí? Y cuando ya complete la edad mínima requerida para España, le pagarán a prorrata el otro tiempo de los 16 años que lleva en España,
¿sí? Pero sí va a poder acceder a la pensión por convenio. Obviamente debe Entonces, esperar a completar los 57 años de edad. pero solo recibiría la pensión que corresponde a Colombia. España no me pagaría nada hasta cumplir los Correcto. 65. Correcto, sí señora, le pagan es en proporción, sí señora. Y pues Vale. digamos que aunque tiene una pérdida de capacidad laboral, que le escuché, pues en Colombia para poder acceder a la pensión de invalidez va a requerir mínimo una pérdida de capacidad laboral del 50%. Entonces ya por el lado de la pensión de invalidez, pues no se podría tramitar, pero por el lado de la pensión de vejez, sí. Gracias. Bueno, con mucho gusto, señora Mary. Muchas gracias, doctora Alejandra, señora Mary también. Así como la doctora Alejandra acaba de entregar pregunta a la señora Mary del Socorro, los invito a que sigan, por favor, levantando la mano. En este momento voy a darle paso a nuestra gerente de nuestra línea de negocio de Handel. Entonces, Joana, buenos días. Buenas tardes en España. Buenas tardes para todos los colombianos que atendieron esta llamada en España y buenos días para los colombianos que nos escuchan en este momento. Voy a compartir mi pantalla, entonces denme por favor un segundo. Bueno, como les decía Lorena, mi nombre es Joana García, soy la gerente de Handel, una de las líneas de negocio de nuestra compañía Trust Group. Quiero contarles que nosotros ofrecemos servicios especializados para colombianos dentro y fuera del país en trámites notariales, entre otros. Y nuestra ventaja competitiva radica en los atributos de respaldo, seriedad, confianza y compromiso con nuestros usuarios. Me gustaría saber si están viendo mi pantalla. Sí, Joana. Perfecto, avancemos entonces. Quiero que hablemos de cifras, ¿sí? De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, hay más de 4 millones de colombianos radicados en el exterior. Y de acuerdo con cifras del DANE, la mayoría de los colombianos o de los migrantes están en Estados Unidos con el 36,4% y en España. España ocupa el segundo lugar con el 23,1%, seguido de Venezuela, Ecuador, Canadá, Panamá y México. Siguiendo con el tema de los porcentajes, quiero contarles la distribución porcentual de los hogares migratorios en Colombia. Sin duda, quien se lleva el primer lugar es el Valle del Cauca, con el 23,1%, seguido de Bogotá, luego le sigue Antioquia, Risaralda, Atlántico, Quindío, Norte de Santander y Atlántico. Según la Cancillería de Colombia, ¿cuáles son esas principales razones por las cuales los colombianos o los migrantes salen de nuestro país? Básicamente por oportunidades laborales, mejorar la calidad de vida, reunificación familiar y el tema de educación o estudios superiores. Pensando en los migrantes colombianos, es decir, en ustedes que nos están viendo en este momento desde España, Handel es tu aliado en Colombia y ha adecuado todo su portafolio de servicios para que respondan a las necesidades de los colombianos que están radicados en el exterior. Es así que quiero presentarles nuestro portafolio de servicios. Nosotros ofrecemos todo el tema de trámites notariales. Si ustedes requieren un registro civil de nacimiento, de matrimonio o de defunción, podemos hacérselos llegar por correo certificado. Si ustedes de pronto no tienen una copia de estos documentos, no se preocupen, nosotros podemos hacerlo y si no saben en qué notaría están registrados, podemos identificarlo fácilmente a través de unos datos que les solicitaremos. También podemos apoyarlos con los certificados de tradición y libertad. Si ustedes requieren si ustedes tienen propiedades aquí en Colombia y requieren de este documento que tiene toda la información jurídica, lo podemos hacer. Todo el tema de apostillas de documentos. Recuerden que para que un documento sea válido en el exterior necesita que tenga este sello de apostilla. Certificados de movimientos migratorios. Ustedes requieren de esta información para conocer las entradas y las salidas del país. También podemos hacerlo con total confidencialidad. Proceso de convalidación académica. Si ustedes o sus hijos están en este momento estudiando en España y requieren que estos estudios sean válidos aquí en Colombia, lo podemos hacer y tramitar a través del Ministerio de Educación.
a los aportes a pensión viviendo en el exterior a través de el PILA, lo podemos hacer. Nosotros generamos pues usuario, creamos su cuenta, les decimos cómo hacer los pagos automáticos, actualizamos su información o datos de Colpensiones y asimismo les regalamos una simulación de pensión. Tramitamos asimismo también antecedentes judiciales. Si ustedes en algún momento están tramitando haciendo un trámite administrativo desde España, nosotros podemos apoyarlos con este trámite de antecedentes judiciales sin ningún problema y se los hacemos llegar vía correo certificado. Adicional a esto, también los apoyamos con el duplicado de cédula. Si ustedes requieren de este servicio, no tienen por qué preocuparse de nada. Nosotros les indicamos cuál es la tramitología y ustedes lo único que tienen que hacer es acercarse al consulado a reclamarla. ¿Cómo solicitan nuestros trámites si en algún momento lo requieren? Básicamente hemos definido 3 pasos. El primero es escribirnos a través de nuestro correo info@handel.com.co. Lo están viendo en pantalla. El segundo paso, nuestro equipo de servicio al cliente va a atender su solicitud en un término no mayor a 24 horas y les estará brindando la respuesta que ustedes requieren. Y si deciden tomar el servicio con nosotros, pueden hacer los pagos muy fácilmente a través de nuestra página web en el módulo de pagos online. Quiero contarles acerca de un nuevo servicio. Se trata del reclamo de medicamentos. ¿Me están escuchando? Sí, señora. ¿Están viendo en pantalla? Es que creo que hay como unas fallitas Sí. ahí. Sí, yo veo Bueno. la pantalla. Este nuevo servicio es de una marca paralela que hemos creado con Handel que se llama Te Acompaño. Es una marca by Handel. Ustedes saben que todo el tema de la emergencia sanitaria, pues nuestros adultos mayores son familiares muy importantes para nuestro núcleo y por eso hemos creado este nuevo servicio de reclamo de medicamentos. Si ustedes tienen familiares o amigos aquí en Colombia, específicamente en Bogotá, porque iniciamos esta operación en Bogotá, pueden hacérnoslo saber a través de nuestro correo info@teacompano.co.co. Recuerden que este es un nuevo servicio de una marca by Handel que se llama Te Acompaño. Igualmente quiero contarles que a través de esta marca próximamente vamos a tener servicios de acompañamiento al adulto mayor. Sabemos que esta población requiere muchas veces de cuidadores especializados, entonces si ustedes lo requieren también nos lo pueden hacer saber. Pero nosotros oportunamente también les contaremos cuando este servicio esté al aire para que lo puedan transmitir a sus familiares o amigos que tengan aquí radicados en Colombia. No me quiero despedir sin antes pues invitarlos a que nos contacten. Estamos en redes sociales, estamos en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, en YouTube, a través de nuestro WhatsApp. El número es 317-525-0570 o a través de nuestro correo electrónico que ven en pantalla. Y quiero invitarlos a que ingresen a nuestra nueva página web www.handel.com.co. Allí van a poder encontrar todos los servicios un poco más detallados y aclarar de pronto muchísimas dudas de las que tengan en este momento. Igualmente quiero contarles que muy pronto estos servicios ustedes los van a poder solicitar a través del alcance de su mano, ya que estamos desarrollando nuestra propia aplicación móvil. Gracias por su atención, por haberme escuchado, por estar en este espacio. Los dejo nuevamente con Lorena Lozano. Feliz resto de tarde. Se pueden dar cuenta, nuestra compañía no abandona a los colombianos en el exterior, siempre estamos pendientes. Vamos a dar paso a las siguientes preguntas con el apoyo de la doctora Alejandra Telles. Vamos a dar paso a la señora Olga. Señora Olga, muy buenos días, buenas tardes en España. Por favor, miren los iconos que se encuentran en la parte inferior de sus pantallas. Hay uno de levantar la mano. Persona que levante la mano es la que le vamos a ayudar con la respuesta en vivo de sus preguntas. Señora Olga, por favor, active el micrófono. Bueno, mientras la señora Olga activa el micrófono, vamos a dar paso a la señora Nubia Estela García León. Señora Nubia, buena tarde.
Por favor, recuerden activar los micrófonos. Por ahora les informo, en su pantalla van a ver en nuestras líneas de atención Aló. cualquier consulta que requieran. Señora Nubia, buena tarde. Sí, buenas tardes. Mire, yo soy el esposo de Nubia. ¿Cómo está? Buena tarde. ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Quintero Tobar. Don Jorge, buena tarde. Sí, fue que nos apuntamos los dos. Bueno, lo mío es lo siguiente. Yo tengo cotizados 812 semanas en Colombia. Aquí, yo resido aquí en Madrid. Aquí ahora en el mes de junio cumplo 13 años cotizando. Yo pasé mis papeles con la Seguridad Social en el 2017, en septiembre del 2017, para que fueran enviados a Colombia. ¿Sí? O sea, ya va para 3 años y yo no he tenido ninguna contestación en algo. Yo cumplí la edad el 10 de febrero del 2017, cumplí los 62 años y en junio cumplí las 1300 semanas. Yo llevo 3 semanas, he ido al consulado, he mandado derechos de petición, he hablado aquí nuevamente con la Seguridad Social, pero no he obtenido ninguna respuesta de Colombia de ninguna parte, porque pues la idea es, como dicen, pues proporcional. Colombia me tendrá que estar pagando ya hace 3 años, proporcional a lo que me corresponde allá. Y ya cuando cumpla los 15 años de trabajo aquí en España, pues ya me darán la parte correspondiente. Y si ustedes logran que me den la pensión, esos 3 años de retroactividad, ¿ustedes lo consiguen? Buenas tardes, señor Jorge. Muchas gracias por su pregunta. Sí. Claro que sí, don Jorge. De esto se trata, poderles ayudar y asesorar en los distintos inconvenientes que se puedan presentar en la aplicación del convenio. Es una situación recurrente lo que le está sucediendo a usted, pues porque nosotros tenemos conocimiento pues de los casos que hemos podido representar tanto aquí en Colombia como allá en España. Es un tema, digamos, de las instituciones que no logran coordinar la información ni ponerse de acuerdo, y pues tampoco hay una comunicación asertiva con el solicitante, que en este caso es usted, don Jorge. Entonces, claro que sí, va a tener derecho a que le paguen su pensión y de forma retroactiva, como usted lo hace ver. Entonces, yo lo invitaría, don Jorge, para que ahí en el chat nos deje sus datos, correo electrónico y número de celular, para que ya posterior a esta charla lo contactaremos y le brindaremos pues la información de la documentación que necesitamos revisar y las distintas estrategias que podemos desplegar para que prontamente usted pueda acceder a su pensión, porque casi que ya va a llegar a los 65 años y no ha podido obtener ni siquiera su Tengo primera los mesada. 65 años. Sí, imagínese. Entonces, sí, don Jorge, claro que sí, podemos brindarle ese servicio con muchísimo gusto, y pues lo invito a que nos deje por favor sus datos. Bueno, perfecto. Yo les voy a hacer llegar un chat entonces o por WhatsApp mis datos para que nos pongamos en contacto y charlemos. Claro que sí, don Jorge, con gusto. Bueno, muchas gracias. Con gusto, don Jorge. Bueno, chao pues. Hasta luego, don Jorge. Muchas gracias por su intervención. Bueno, como les comentó la abogada, es necesario que por tiempo posiblemente no vamos a poder contestar a todas sus preguntas. Por favor, déjenos sus datos en el botón donde dice preguntas y respuestas. Recuerden también, están viendo en pantalla los números a donde nos pueden contactar. También tenemos redes sociales habilitadas para que usted también a través de este medio nos puedan contactar. Vamos a dar paso a una nueva persona, abogada Alejandra. Ella es la señora Patricia Jiménez. Señora Patricia, buena tarde. Señora Patricia, por favor, active su micrófono para poderle escuchar. Bueno, la señora Patricia no activó su micrófono. Vamos a dar una espera. Vamos a hablar con el señor Alfonso Huertas. Señor Alfonso, buena tarde. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy una persona un poco más que me falta todavía tiempo para la pensión, ¿vale?
Hace más o menos unos 13 años vivo aquí en España y duré cotizando en Colombia otros 7 años o así. Entonces, mi pregunta es, actualmente yo estoy en los fondos de pensiones privados, vamos. Y la pregunta es, concretamente, es si merece la pena, aunque por lo que escuché no hay manera de pasarse a Colpensiones, seguir haciendo los aportes voluntarios, aunque hace muchos años no los hago, al fondo de pensiones privado para conseguir la pensión, vamos. Buenas tardes, señor Dado que, como Alfonso. entendí, realmente cada país paga proporcionalmente realmente lo que se haya cotizado. Sí. Buenas tardes, señor Alfonso. Gracias por su pregunta. Claro que sí. Digamos que si usted está pensando es en aplicar al convenio, en este caso, pues sería indiferente si usted aplicara el convenio desde España y estuviera en Colombia en un fondo privado o en un fondo público, porque lo que va a hacer España es sumarle únicamente el tiempo o las semanas de cotización. Pero si usted entre sus planes está volver a Colombia y pensionarse bajo el régimen colombiano, pues ahí sí ya va a tener que tomar una decisión referente si sigue con el fondo privado o si se traslada a Colpensiones. Si se puede trasladar a Colpensiones, va a tener un plazo máximo hasta los 52 años de edad y entiendo que aún no ha llegado a esa edad. Entonces sí podría devolverse a Colpensiones o trasladarse a Colpensiones, pero lo que debe evaluar es realmente qué es lo que más le conviene, si irse a Colpensiones o quedarse en el fondo privado, si aplicar al convenio o no aplicar. Entonces, obviamente como esto tiene unas, digamos, condiciones específicas, o sea, no podemos decir que a todo el mundo le conviene Colpensiones o que a todo el mundo le conviene el fondo privado, yo le sugeriría que para revisar con mayor detalle su caso, nos dejara sus datos para que un abogado o consultor lo contacte y le dé como más detalles, porque pues por cuestiones de tiempo ahorita no podría yo entrarle a explicar con mayor detalle como usted lo necesita, pues cómo funcionaría en uno y en otro lado. Pero básicamente con las recomendaciones que hemos dado en la charla de hoy, pues ya usted puede establecer que sí se puede trasladar a Colpensiones en primera instancia y en segunda instancia que sí va a poder acceder al convenio a través del tiempo. De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Alfonso. También le invito para que por favor nos deje sus datos. Como sabemos, cada caso es totalmente único y particular. Con cada caso nosotros asesoramos a la persona de acuerdo a qué es lo que le conviene más. ¿Listo? Entonces, por favor, recuerden nuestras redes sociales, nuestros números de contacto. Voy a dar paso, doctora Alejandra. A la señora Gloria Eugenia nos escribe por el chat que parece que tiene inconvenientes, sin embargo, vamos a permitirle hablar. Señora Gloria, buena tarde. Creo que es el micrófono que no le está habilitando, señora Gloria. Bueno, sin embargo, es muy importante para nosotros poderle contestar su pregunta, señora Gloria. Por favor, déjenos sus datos para poderla contactar. Por ahora, pues, finalizamos las preguntas, doctora Alejandra. Muchísimas gracias. Hola. Señora Gloria, ¿cómo está? Buena tarde. Sí, la escuchamos, señora Gloria. Soy Gloria. Buenas tardes. Pues mira, mi inquietud es que llevo 32 años cotizando en Colombia. Sí, mira, mi inquietud es que por pensiones, ¿sí? ¿Me escuchas? Sí, señora, sí. ¿Aló? Sí, ¿Me señora, escuchas? sí, señora, le estoy ¿Aló? escuchando. Sí, ¿Aló? sí, señora Gloria, le ¿Aló? escucho. Mira, Sí. tengo 50, ahora sí, mira. Llevo pensiones en Colombia, pero hace 2 estoy en España, de los cuales solamente 6 meses hace que estoy trabajando y cotizando la seguridad social en España, ¿sí? La pregunta es, si termino bien trabajando acá estos últimos 5 años, ¿cómo se puede calcular, o sea, cómo sería mi promedio? ¿Cómo me lo calcula Colpensiones para pensionarme cuando cumpla los 57? No, está señal.
Bueno, señora Gloria, para poderle responder bien la pregunta, voy a tratar de corroborar los datos que alcancé a apuntar, porque sí hay un poquito de intervención o de interferencia en la comunicación. Entonces, para yo responder, primero voy a parafrasear un poco lo que me contó. 32 años lleva cotizados en Colombia. Hace Sí. 2 años vive en España y de esos 2 años Ay, lleva niño, un pañuelito. lleva cotizando 6 meses en España. Significa que en este momento usted tiene 52 años de edad, ¿si entendí bien? Sí, Correcto. perfecto. Entonces, como usted ya tiene 32 años cotizados en Colombia, mi recomendación sería que cuando usted cumpla la edad, es decir, los 57 años de edad, solicite la pensión inicialmente no como convenio, sino directamente para que le apliquen la legislación colombiana, porque usted con 32 años de cotización ya dejó causada la pensión en Colombia y esos salarios se los van a actualizar o a traer a valor presente al momento en que le reconozcan la pensión. Me explico, así usted lleve 7 años sin cotizar en Colombia, no significa que esos la vayan a pensionar con salarios de hace 7 años, sino que esos salarios se los van a actualizar o indexar al momento en que usted solicite la pensión, que será el cumplimiento de los 57 años de edad. No, no le escuchamos, señora Gloria. Ya, entonces me promedian los últimos salarios que tuve allá, porque es que en Colombia tuve un buen salario. Sí, correcto. Entonces mi recomendación sería no que aplicara a la pensión del convenio, sino que solicitara la pensión a través, obviamente, puede utilizar los mecanismos que haya dispuesto Colpensiones, como el consulado o oficinas para colombianos en el exterior, pero ya no la pensión dando aplicación al convenio, sino directamente con la legislación colombiana, porque será lo que más le convenga. Y le van a promediar los últimos 10 años de cotización o toda la vida le van a dar el más favorable aquí en Colombia. Ese sería el promedio que le tendrían en cuenta. Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias. Muy Bueno, amable. señora Gloria Eugenia, con mucho gusto. Buena tarde. Creo que la señora Olga está Sí. volviendo a levantar la mano. Ella Hola, ahí está, creo. ¿ya me escucha? Sí, sí, señora Olga, ya la ¿Qué escuchamos. tal? Es que no sé manejar esto y tuve que esperar que mi hijo saliera del baño. Tranquila que nosotros comprendemos. Cuéntenos, Mira, mi señora Olga. nombre es Olga, yo ya llevo 21 años acá en España y en Colombia he trabajado como auxiliar de enfermería y en Colombia coticé alrededor de 10 años, ¿sí? Y resulta de que yo en estos momentos tengo 59, pero hace 2 años yo metí los papeles, fui hasta Colombia dizque a meterlos porque creí que era allí y allí me dijeron, a ver, ¿dónde ha residido usted los últimos 180 días? Y le dije yo, en España. ¿Dónde hizo su última cotización? En España. Y me dijo, entonces toca meterlos allá. Entonces, claro, ya me vine para acá, fui a la Seguridad Social, los metí, ¿sí? Me dieron el papel de que hacía, o sea, la fecha en que fueron enviados a Colombia, que fue el 28 de mayo de hace 2 años. Y nada, que esperaba respuesta y en esas que por internet, en estos días, un primo me estuvo consultando y me dio una página. Entonces me puse y mandé un correo a ver qué pasaba porque ya van a ser 2 años y cuál era la demora, si era que me faltaba algo y nada, me respondieron unas cartas ahí. La verdad es que no entiendo, es como si hubiera llegado ¿cómo se llama esto? Ahí en Bogotá, al Ministerio de Trabajo y Colpensiones dice que a ellos que ellos no han recibido nada. Entonces yo no sé qué hacer. Y ahora yo me encuentro en Burgos, pero yo vivo en Palma de Mallorca. Entonces, como todo está cerrado, estoy como maniatada. Entonces, a ver ustedes qué me sugieren o qué tengo que hacer o qué.
Claro que sí, gracias señora Olga por su pregunta. Claro que sí, la idea sería poder accionar a las entidades que en este momento están, digamos, incumpliendo lo que le corresponde, que en este caso sería el organismo de enlace, que es en este caso el Eso. Ministerio de Trabajo y Colpensiones. Digamos que ahorita los canales virtuales de estas entidades están funcionando muy bien, es decir, ellos están recibiendo derechos de petición, reclamaciones, todo vía virtual. Ellos han habilitado unos canales de comunicación que en este momento pues han resultado eficientes. Entonces, para revisar esa carta o esa contestación que le llegó, nosotros nos podemos comunicar con usted para que usted nos las haga llegar por WhatsApp y le podemos dar alguna, digamos, un direccionamiento para que usted pueda continuar con su trámite. Entonces, pero para no darle una recomendación que de pronto no sea, nos gustaría pronto revisar antes la carta de respuesta para saber cómo aconsejarla para que usted continúe su trámite, ¿sí? Ah, Entonces, señora perfecto. Olga, para que por favor ahí en el chat nos puede dejar su número de celular para que podamos contactarla por WhatsApp o el correo electrónico si nos quiere escribir por correo o le escribimos por correo electrónico para contactarla. Ya de todas maneras aquí hemos tomado nota de su nombre para tener Ujú, presente su pregunta. sí. Ah, listo. Ah, bueno, entonces haremos eso. Yo les paso todo y ya ustedes me orientan y les paso también mi número de móvil o las puedo llamar a este número que sale aquí en pantalla. También, sí, señora. 642-52-41-51. Sí, señora. Y le pone el Bueno, indicativo que está allí, por favor, para que listo, le ok. salga la llamada. Sí, señora. Bueno, muy bien, muchas gracias, A usted, Alejandra. señora Olga, por existir. Muy amable. Hasta luego, Dios. Buenas tardes, señora Olga. Bueno, antes de finalizar, queremos presentarles a Merari Tavera. Ella es la asesora comercial, es de nuestra compañía. Actualmente ella reside en España. Merari, buena tarde. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, mi nombre es Merari, como lo indica Lorena. Soy un asesor externo en la compañía. Cuento con 6 años de experiencia en la compañía. En estos momentos pues me encuentro laborando, pues estoy ubicado en la provincia de Toledo. Para las personas que tengan algún inconveniente o algún requerimiento sobre el tema pensional, me pueden contactar como en el número de teléfono que tiene la señora Olga al 642-52-41-51. Pues podrán aclarar muchísimas dudas con respecto al tema pensional e igualmente todo el tema de trámites con Handel, ¿sí? No sé, pronto pues me pongo a disposición de cada uno de ustedes para brindarles pues la asesoría que ustedes requieren. Feliz tarde para todos. Feliz día para Colombia. Muchísimas gracias, Merari. Y bueno, ya saben quién es la asesora nuestra representante en España. Ahora vamos a dar paso a Marta Jiménez, quien es la encargada en Colombia de todos nuestros clientes residentes en el exterior. Marta, buenos días en Colombia. Marta Jiménez, buenos días. Hola, buenos días. ¿Me escuchan ahí? Señora. Ok, bueno, buenos días. Mi nombre es Marta Lucía Jiménez. Soy la ejecutiva comercial y representante de TG Consultores para los colombianos en el exterior. Muchas de las personas que se encuentran pues acá activas ya hemos tenido la oportunidad de interactuar. La idea es que a través de mi persona y de Merari, obviamente, las personas que tengan dudas, que tengan inquietudes, que requieran generar una cita telefónica, una cita virtual, estamos acá a su disposición y pues posteriormente vamos a estarlos contactando para validar si de pronto alguna otra consulta se quedó pendiente por responder. Entonces, muy agradecida por todo que nos han acompañado el día de hoy y pues quedamos muy al pendiente y muy a la disposición de todos ustedes.
Muchísimas gracias, Marta. Finalmente, queremos agradecerle a la abogada Alejandra Telles y a la gerente Joana García por compartirnos sus conocimientos. De igual manera, a continuación podrán ver en pantalla nuestros puntos, nuestra dirección. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en los números que les informamos a través de nuestra pantalla. Agradecemos también su participación. Les dejamos una pequeña votación para que califiquen nuestra videoconferencia. Muchísimas gracias y feliz tarde.